Queridos hermanos y hermanas, buenas noches. Estamos nuevamente ante ustedes para presentarles este nuevo video sobre el tema de la parusía. En este día tan especial, 29 de septiembre, en que estamos celebrando las fiestas de San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Qué hermoso hablar sobre este tema en este día de los santos arcángeles. La parusía, la segunda venida de Jesús o venida intermedia. Con todo lo que hemos aprendido de la vida de Jesús y los escritos dados a Luisa Picarreta, hemos llegado a la conclusión que hay tres venidas de Jesús a la tierra. La primera venida, Jesús viene en pobreza y humildad. Nació hace más de 2000 años del seno purísimo de la Santísima Virgen María. La segunda venida, Jesús ya vino por segunda vez a la tierra. Esta se produjo con su resurrección y se manifestó con su cuerpo glorioso a la Santísima Virgen María, a María Magdalena, a sus apóstoles y a otras personas. Lucas 24, 13 al 49 y Juan 20, 19 al 29. Sabemos que Jesús volverá un día con su cuerpo glorioso, como lo vieron sus apóstoles al irse hacia el cielo. Hechos 1, 10, 11. Esta segunda venida también se la conoce como la venida intermedia. Personalmente, creemos que muchos lo verán en la forma señalada, es decir, con su cuerpo glorioso. Será una contemplación que a Jesús lo verán por fuera. Sin embargo, si se medita en los escritos dictados por Jesús a Luisa Picarreta, una vez que ésta cumplió su misión de dejar establecido el reino de Dios en la tierra, las personas que vivan la divina voluntad, a Jesús lo tendrán por dentro. Es decir, que esta segunda venida no se realizará en forma aparatosa ni espectacular, sino en forma oculta y espiritual. Conclusión. Cada obra divina, para que sea completa, debe manifestarse Dios por dentro y por fuera. Nosotros creemos que para los que hagan la voluntad de Dios, lo verán por fuera. Y para aquellos que vivan la divina voluntad, lo sentirán por dentro. La tercera venida de Jesús se producirá en el juicio final, cuando Jesús venga a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, como decimos en el credo. Muy bien, estas han sido las conclusiones a que hemos llegado sobre estas tres venidas. Y siguiendo con este tema, hemos oportuno creído de leer este librito, Los últimos tiempos, dictados por Jesús a María Valtorta, la mística italiana que ya hemos mencionado, y que nos pareció muy interesante sobre esta venida de Jesús. Y está en un escrito que le dictó el Señor a María Valtorta, y se refiere precisamente a este tema. Dice, aquel que ha de venir, Apocalipsis 1:8. ¿De qué modo? Ciertamente no volviendo a tomar carne, porque si es seguro su retorno, otro tanto es que ya no volverá a asumir otra carne, puesto que la primera de que se revistió es una carne perfecta, eterna y glorificada por Dios su Padre. Ni vendrá para una segunda redención,
pues no habrá segunda redención, dado que la primera fue suficiente y perfecta. Los hombres tienen desde entonces todos los medios y auxilios sobrenaturales necesarios para permanecer en el pueblo de los recreados hijos de Dios y para pasar de la recreación a la supercreación con solo que lo quieran hacer. Porque si, como está dicho, y dicho con sabiduría, el hombre es una capacidad que Dios llena de sí. Y también la gracia es un germen que Dios pone en el alma, o también un rayo que desciende para iluminar y fecundar. Es lógico que si el hombre secunda la voluntad y las inspiraciones divinas, su capacidad de contener a Dios aumentará y se irá dilatando conforme todo el hombre crezca en edad y en capacidad de entender y de querer. Miren, esta parte me llama la atención. Sí, claro, para llegar al conocimiento de la divina voluntad y ponerlo en práctica, es necesario que el hombre abra su corazón y su entendimiento, porque nadie ama si no conoce la verdad, si no conoce al Dios mismo. ¿Y cómo puede adentrarse a vivir el divino querer sin conocerlo? Imposible. Estas verdades son una manifestación del amor y la misericordia de Dios para nosotros, sus hijos, para que lleguemos a la perfección divina que Él nos ya plasmó desde el comienzo de su plan de creación con Adán, hacernos imagen y semejanza de Dios, cuyo modelo es Jesús. Como hemos dicho en tantos otros videos, eso se lo perdió por el pecado y la desobediencia de Adán. Pero ahora que estamos meditando ya los ritos de Luisa, ¿cómo nos vamos quitando esta venda para ir conociendo las verdades que nos llevan a aumentar la capacidad, como aquí dice, y podernos llenar de Dios y de todos sus atributos divinos? Repito lo que dice aquí: un rayo que desciende para iluminar y fecundar. Es lógico que si el hombre secunda la voluntad y las inspiraciones divinas, su capacidad de contener a Dios aumentará y se irá dilatando conforme todo el hombre crezca en edad y en capacidad de entender y de querer. Claro, el conocimiento y ese deseo de poner en práctica, de querer poner en práctica estas verdades. Y aquí va explicando: entender las espirituales palabras de Dios, o sea, los movimientos que Dios suscita en todos los hombres, para conducirlos a una cada vez mayor justicia y voluntad de alcanzar el fin para el que fueron creados. Ese fue el propósito de Dios. E igualmente, el germen de la gracia, si el hombre secunda su crecimiento con fidelidad al mismo y con la práctica de la ley y de las virtudes, de germen diminuto se hará árbol frondoso que dará frutos de vida eterna. Y el rayo, cuando el alma más crezca en gracia y se eleve en el camino de la perfección, más aumentará la potencia de su luz, como le sucede a quien de la profundidad de un valle asciende a la cumbre de una montaña. Qué hermoso. Pero claro, aquí nos da a conocer sobre esto de la gracia. La gracia, ya hemos dicho otras veces, es efecto de la vida divina. Pero no es la vida divina en sí. Habíamos puesto un ejemplo muy simple. Las plantas dan sus frutos, ¿no? Pero estos
¿Cómo se dan? Precisamente por la luz y el calor del sol, que fecunda y madura esos frutos. Por eso tenemos los diferentes sabores y colores de una fruta, por ejemplo. Pero es gracias a que el sol, con su luz y calor, hizo de ese fruto, diga usted, por ejemplo, a mí que me gustan mucho las papayas, esa dulzura. Entonces, esa papaya tan dulce, tan rica, es fruto precisamente, primero, del amor de Dios a nosotros, que nos quiere participar de ese amor, dándonos estas frutas que tanto nos agradan. Pero son efectos del sol, que con su luz y calor, repito, dio la madurez de su fruto, la dulzura y el color de una papaya que normalmente es amarilla. Pero con los escritos de Luisa va más allá, porque en el primer caso que estamos hablando, los santos que se han llenado de la gracia de Dios son frutos de la vida divina, pero no han vivido la vida divina a plenitud, como ahora ya nos explica Jesús a través de Luisa Picarreta. Y eso, pues, de la santidad humana, pues, se obtiene con muchos sacrificios, practicando las virtudes, y muchas veces virtudes heroicas. De ahí que tenemos tantos mártires que han dado su vida. Y la Iglesia les ha proclamado santos, o algunos santos que no necesariamente han sido martirizados, pero en vida han hecho muchos sacrificios y les ha llevado a la cumbre de la santidad. Pero esto es una santidad humana. Y el Señor no quiere solamente eso, que es un paso grande, pero no el definitivo. Lo que Él quiere es que lleguemos a ser, repito, imagen y semejanza de Jesús para alcanzar la santidad divina. Y esto pues se adquiere ya con el tercer fiat que estábamos comentando, cuando Luisa cumple con esa misión, ¿no?, de darnos ya toda la doctrina, todas las enseñanzas de esas verdades divinas para vivir la divina voluntad. Ahora estamos en condición ya de vivir esta vida divina. Bien. Y dice, esta capacidad que se dilata para contener más y más a Dios, este árbol que crece magnífico en el jardín del alma, este rayo del sol eterno que de rayo se hace océano de luces, cuanto el hombre más se eleva hacia el Padre de las luces, lleva al hombre, recreado por medio de la gracia obtenida por los méritos de Cristo, a su supercreación, es decir, a la identificación con Jesús, asumiendo una humanidad nueva que transforma al hombre, criatura racional, en criatura divinizada, que piensa, habla y obra del modo más semejante al que tuvo su Maestro eterno durante su tiempo mortal y que mandó a sus fieles que lo tuviesen. El discípulo, si ha de ser perfecto, debe ser como su Maestro. Lucas 6:40. Ahí está lo que estábamos comentando, justo habla de eso. Por eso Jesús dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Sed santos. Sed santos, ¿pero de qué? De santidad divina. Bien, entonces aquí, repito, está corroborando lo que habíamos dicho hace poco, que el hombre puede llegar a esa transformación, pero siguiendo el modelo de Cristo. Vivir esas verdades divinas que nos ha dejado ya como una herencia, como un tesoro, Jesús en los escritos de Luisa Picarreta. Por haber contado el hombre desde hace 20 siglos con cuánto necesitaba para poseer el reino eterno y alcanzar el fin para el que fue creado, no habrá ya una segunda redención,
por parte del hombre Dios. El hombre que por su debilidad llega a perder la gracia, dispone de los medios con los que reconquistaría y redimirse. Claro, esto se consigue con el sacramento de la confesión. Dice, el hombre que por debilidad llega a perder la gracia, dispone de los medios con los que reconquistarla y redimirse. Es una gran ventaja que nosotros también tenemos este sacramento de la confesión, porque tenemos la oportunidad, inclusive con aquellas personas que vivan la divina voluntad. Pero como también hay sus falencias, porque una cosa es vivir la divina voluntad, pero yo diría, tiene que ser perfecta, o sea, del todo vivir la divina voluntad para que no vuelva a pecar. Pero como no se vive a plenitud esa vida divina, podemos caer. No estamos con la perfección divina, sino estamos en un proceso de llegar a esa santidad divina. Pero qué bueno que tengamos ese recurso cuando caigamos con alguna falta de voluntad humana pecaminosa. Inclusive es exigente Jesús en los escritos, inclusive con una voluntad humana santa. Parece absurdo esto. Sí, porque él mismo dice que llegará el tiempo en que quitará toda virtud, para que ya no viva el hombre de la virtud, sino de la vida divina, de la vida divina. Porque en una virtud hay mérito cuando hay la ocasión propicia. Por ejemplo, un hombre tiene que ordenar para que el subalterno obedezca. Entonces, por ejemplo, en una comunidad, cuando se obedece a la superiora, es hacer la voluntad de Dios. Pero necesitamos la orden de la superiora para poder obtener esa virtud. Pero si no la hubiera, ¿qué puedes tú hacer ahí en ese caso? Pues no tiene sentido. Ya la vida tiene que ser un acto continuado de la presencia de Jesús y no esperar la ocasión propicia para ejercer tal o cual virtud. Esto de la humildad o de la humillación, por ejemplo. Tiene que haber una persona que te humille para que ejercites la virtud de la humildad. Y así, cuántas circunstancias tenemos en la vida. Y para vivir una vida santa humana, estamos expuestos a todas las contingencias y debilidades de la humanidad para ejercer esa virtud. Pero aquí no. En la divina voluntad tienes que vivir esa vida divina, ¿cómo? Uniéndote a Cristo, ser una sola cosa con Él, como dice el Evangelio de San Juan. Tú en mí, yo en ti, para que ellos sean uno con nosotros, como tú eres uno conmigo. Sean uno con nosotros. O sea, ser uno con Cristo. Y estando con Cristo somos uno con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso les decía en el ejemplo anterior del sol, la planta dio su fruto gracias a los efectos de la luz y calor del sol para dar ese fruto sabroso y fragante y con color. Eso es más o menos lo que es la santidad humana, que para tener esa gracia santificante dependemos del sol divino, como han sido tantos santos, por la gracia santificante que llevaron al hacer la voluntad de Dios. Ese efecto de la vida divina produjo esa santidad humana. Pero
no quiere, como repito, eso el Señor, sino que llegamos a ser sol, valga el ejemplo nuevamente, ser sol. Entonces sí, ya somos uno con el Creador. Es decir, dar Dios a Dios. ¿Por qué? Porque en el ejemplo del sol, Dios hizo ese sol por amor a mí hizo ese sol. Si no, pues no lo hubiese hecho. Y así, en todas las manifestaciones de la creación, es por amor a la humanidad que hizo esa creación. Pero entonces ahora lo que está pidiendo el Señor es que también nosotros, siendo uno con Jesús, uno con Dios, uno con la Santísima Trinidad, podamos también ser esos soles divinos. Y otro ejemplo que nos aclara es la Eucaristía. La Eucaristía. Ahí nos da la oportunidad precisamente de ser uno con Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Los santos humanos, claro, que practicaron esa virtud del amor a Dios en la Eucaristía. Pero, ¿qué tiempo duraba esa Eucaristía en sus corazones? 10 minutos. Sí, estaban unidos a Cristo, pero sin sus obras. Sin sus obras. Solamente era la gracia santificante que recibían de esa hostia como sol divino que se alimentaban, pero por 10 minutos. Y como Jesús, al estar ya en la persona que recibe su cuerpo, alma, sangre y espíritu, como no encuentra sus obras en la criatura, apenas se queda 10 minutos y se va, y queda esa gracia así, santificante de su presencia, pero que se ha ido diluyendo. Y con el transcurso del día, del tiempo, pues se va perdiendo esa presencia divina, porque ya no es una sola cosa con Cristo, que lo recibió en la Eucaristía, sino un momentito. Y después fue practicando sus virtudes, de la humildad, de la paciencia, de la obediencia. Y a veces, como digo, virtudes heroicas que les llevaron a la santidad humana y ahora son ya canonizados por la Iglesia. Un San Francisco, un Padre Pío, un San Agustín. Sí. Pero en la Eucaristía, cuando vives la divina voluntad, vas a comulgar con todas las obras de Dios, que ya hemos dicho en otros videos, cuáles son las obras de Dios. Entonces hay la obra de intra, que es la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. Y luego las obras externas, ad extra, que son el fiat de la creación, de la redención, el fiat de la santificación, sobre todo de la santificación divina. Entonces sí, cuando comulgas, estás haciendo un acto de verdadera adoración, porque estás con todas las obras de Dios comulgando a Jesús. Entonces Jesús, al ver esas obras en tu alma, se queda, se regocija. Y tú puedes, después de la Eucaristía, después de los 10 minutos, cuando ya se termina la misa, cuando estás viviendo la divina voluntad, esa misa no ha terminado. Continúa Cristo en ti y como tal tú tienes que estar unido a Él el resto del tiempo del día. Ser una hostia viva. Y eso es lo que le encanta a Jesús, como le dice muchas veces a Luisa: yo estoy prisionero en la Eucaristía. Sí, yo veo a mis hijos que se postran delante de mí y dicen palabras de adoración, pero eso son palabras. No, lo que dice: sáquenme de esta cárcel. Yo quiero estar unido a ti y pasar contigo
todo el tiempo haciendo actos divinos. Tú en mí, yo en ti. Entonces, qué bello que nosotros podamos, en cada acto del día que nos toque vivir, pues eso, hacerlo con Él. Das un paso, manejas un carro, tú como ama de casa, lavando, cocinando, barriendo, como la Virgen, pero siempre unida a Dios. Entonces ese acto se ha vuelto divino, aunque por fuera se vea un simple acto de barrer o un simple acto de cocinar, pero por dentro lo que encierra ese divino querer es de valor infinito y que lo volverás a ver en la eternidad y a sentir esa presencia divina, porque un acto hecho en divina voluntad queda para siempre. Lo que no pasa con la virtud de la santidad humana, tiene un principio y un fin. Sí, pues la obediencia puede ser de un cuarto de hora, de una media hora, de un día, qué sé yo. Tómale el tiempo que sea necesario, pero es tiempo limitado. Eso te hace la virtud. En cambio, que un atributo divino, que lo practiques, lo pongas en vigencia en tu vida, eso es para siempre. Por ejemplo, la misericordia. Qué lindo que Jesús vive en ti y esa misericordia se manifieste cada vez que tengas que vértelas con tu familia, con tus empleados, con tus amigos, con los pobres. Qué bello. Tiene mucho más mérito que las obras de caridad de la Madre Teresa de Calcuta, porque ella, aunque hizo una obra grandiosa de misericordia, con la gracia santificante de Dios, porque era un efecto de la vida divina que ella practicó para aplicar la misericordia de Dios en los pobres, en los leprosos, los enfermos. Pero tuvo un comienzo y un fin. Y claro, a los ojos de Dios es grande y tiene su recompensa, es una santa canonizada por la Iglesia, porque estuvo pendiente de los pobres, ayudando a los pobres. Pueden haber hecho miles de actos de caridad, miles. Como hemos explicado matemáticamente, 1 más 1 igual a 2, 2 más 2, 4. Los actos de misericordia que hizo la Madre Teresa pueden ser 100, 200, sumados 1000, millón de actos en toda su vida, o miles de millones. Son actos humanos santos. Pero si ella hubiese conocido la divina voluntad, entonces ese 8 infinito que en matemáticas así le llamamos al 8 acostado es valor infinito. Un acto más infinito igual a infinito. Un acto humano unido al acto divino que lo vas a hacer con Jesús, de ver al pobre, al leproso, de asistir al leproso. Es el mismo Jesús que está actuando en ti y tú en Él. San Pablo mismo decía, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Pero Cristo, pero una vida, pero sin obras. Entonces, ¿por qué? Porque no tuvo el conocimiento. No tuvo el conocimiento. Tantos santos que hay que nosotros hemos publicado, una Sor Faustina Kowalska, Conchita de Armida, María Lacoque, cuántas santas que tenían a Jesús. Sí, estaban unidos a Jesús, pero no tenían las obras para que esa divinidad actúe en una unidad perfecta del divino querer. Entonces, qué oportunidad con esta lectura de ir entendiendo estas verdades. Por haber contado el hombre desde hace 20 siglos
con cuánto necesitaba para poseer el reino eterno y alcanzar el fin para el que fue creado, no habrá ya una segunda redención por parte del hombre Dios. El hombre que por debilidad llega a perder la gracia, dispone de los medios con los que reconquistarla y redimirse, como digo, con la confesión. Como cae por sí, del mismo modo puede por sí redimirse echando mano de los dones perpetuos que Cristo instituyó para todos los hombres que quieren hacerse con ellos, los sacramentos. Como tampoco vendrá el Verbo del Padre para una segunda evangelización. Suscitará nuevos evangelizadores que evangelicen en su nombre. Evangelizarán de una forma nueva en consonancia con los tiempos. Forma nueva que no cambiará sustancialmente el Evangelio eterno ni la gran revelación, sino que los ampliará, completará y haciéndolos comprensibles y aceptables hasta para quienes, debido a su ateísmo o incredulidad acerca de los novísimos, ya saben que los novísimos son las 4 postrimerías, según el Catecismo de la Iglesia: muerte, juicio, infierno y gloria. Y otras muchas verdades reveladas aducen la razón de que no pueden creer cosas que no comprenden, ni amar a seres de los que saben muy poco. Y ese poco es tal que únicamente sirve para atemorizar y desconsolar en lugar de atraer y de animar. Esto es lo que está pasando muchas veces con la evangelización. Sabemos lo grandioso que es el plan y catequesis que lleva la Iglesia, por ejemplo, la evangelización, leer la palabra de Dios, pero a veces no hay esa respuesta en un caso, en otras casos no se explica bien, o por falta de conocimiento o por alguna limitación humana, ¿no? Pero aquí, cuando ya entremos, como habíamos explicado, al milenio, va a haber evangelizadores nuevos. Y habíamos también dicho, de aquellos mártires, los degollados por el anticristo, pues morirán y resucitarán en el milenio y bajarán del cielo a evangelizar, manifestando su testimonio de lo que es el cielo, cuando ellos cuenten su experiencia del más allá. Eso en el milenio. Pero también le dice Antonio a este vidente español que en el aviso, en estos 3 hechos que se van a manifestar en forma sobrenatural, dictado por la Virgen en Garabandal, que habrá el aviso, el milagro y el castigo. En el gran aviso habrá como una especie de éxtasis, le dice Antonio, y tú pues también será tu cuerpo transformado, y ahí lo explica la Virgen. Ese cuerpo será transformado precisamente, el que ya está viejito y con achaques, cuando muera, irá al cielo y volverá ya con un cuerpo, más bien dicho, revivirá ya con un cuerpo transformado para ser también un evangelizador. En el caso de Antonio, que no conoce de estas revelaciones de la divina voluntad, pues él evangelizará, como actualmente se evangeliza cuando se habla de los 4 evangelios y todo lo que ha hecho Jesús, su palabra, pero que mucha gente todavía no conoce lo que es la nueva evangelización, que es en divina voluntad. Entonces va a haber una cosa maravillosa en el milenio y en el tiempo del aviso, el milagro y el castigo, donde el demonio estará haciendo de las suyas. Y me permití también decir en un video quiénes son los más llamados a evangelizar la divina voluntad. Son los que están ahora conociendo estas verdades, las están poniendo en práctica. Para mí no es raro que si viven del todo en divina voluntad, que ellos también mueran y desciendan a la tierra con Jesús en el milenio, y ellos sean los nuevos evangelizadores
los evangelizadores del divino querer, para que se extienda el reino de Dios en el milenio y sean muchos, muchos los que ya se benefician, ya quitando estas limitaciones que aquí comenta María Valtorta. Nuevos evangelizadores, en verdad, se encuentran ya, por más que el mundo en parte los ignore y en parte los combata, pero serán cada vez más numerosos y el mundo, tras haberlos ignorado o combatido, cuando el terror haga presa de los necios que ahora se burlan de los nuevos evangelizadores, se volverá a ellos para que sean fortaleza, esperanza y luz en las tinieblas, en el horror y en la tormenta de la persecución de los anticristos en acto. Porque si es verdad que antes del fin de los tiempos surgirán cada vez más falsos profetas, siervos del anticristo, otro tanto es también verdad que Cristo Señor les opondrá cada vez más numerosos siervos suyos, suscitando nuevos apóstoles, allí en donde menos se piensa. Mire, allí donde menos se piensa, ¿sí? Donde menos se piensa. ¿Cuántos hijos de Dios estarán ya viviendo la divina voluntad? Pero sin apariencias, porque vivir el divino querer no es espectacular, no es por fuera lo que se ve en las grandes obras, no, es por dentro, como la Virgen María. Ahí está la vida de ella, callada, oculta, pero viviendo a plenitud el divino querer. Entonces, todas estas enseñanzas, ¿cómo nos van aclarando el plan de Dios? Sí, hoy mismo que estamos viviendo este tiempo de apostasía, de persecución a la iglesia, donde se ha extendido el pecado a todo nivel, como decía el mismo Jesús a María Valtorta, llegará el tiempo, lo dijo en el año 43, en que habrá endemoniados 7 veces más que el mismo demonio. Y estamos ya viendo eso actualmente. Por eso no está lejos la purificación anunciada por los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento y los profetas actuales que son los videntes auténticos. Pero también, como dice aquí, está suscitando esos apóstoles, esos evangelizadores. El fiel restante que queda, el resto fiel que queda, que están dando su vida por la evangelización. Pero también el reino de la divina voluntad, cómo se está extendiendo, como nunca. Vean ustedes tantas páginas en internet, tantos programas en YouTube, de gente que predica ya la divina voluntad. Son los nuevos evangelizadores divinos, que van ellos también a llevar la luz divina. Y están llevando ya esa luz divina a mucha gente que todavía no tiene conocimiento suficiente, por más que hayan leído la Biblia. Es un medio la Biblia, pero el fin es vivir la divina voluntad y llenarse de esa luz y de esa ciencia infusa que encierra las verdades de la divina voluntad. Y cuando ya conozca estas verdades del divino querer, ¿cómo se va a facilitar la lectura del Evangelio? Se te va a aclarar. Y si lees a María Valtorta, va a haber un complemento, pero es espectacular, de todo lo que hizo Jesús por dentro, en el caso de Elisa, y por fuera con María Valtorta. Entonces, queridos hermanos, vamos a dar terminado este video y les agradecemos por vuestra sintonía y espero que estas lecturas sean de edificación espiritual para ustedes. Ese es nuestro propósito, con todas las limitaciones humanas que tenemos, pero lo hacemos con mucho amor.
Que Dios bendito en este día de los 3 arcángeles les bendiga. En San Rafael, que la curación, la salud de vuestros problemas les llegue a través de San Rafael, la medicina de Dios. Que tengan la protección de San Miguel Arcángel y que tengan las nuevas noticias del Arcángel Gabriel, pero todo venido de Dios, todo viene de Dios. La protección de San Miguel venida de Dios. De San Gabriel recibimos el anuncio divino, como él fue el que anunció a María Santísima que iba a ser la Madre de Dios. Y ese gran arcángel San Rafael que curó a Tobías, instrumento también de Dios para nuestra salud. Pero en divina voluntad, ahí tenemos los atributos divinos, completos y divinos, la potencia del Padre, nuestra fortaleza, nuestro gran defensor que es el mismo Cristo. El anuncio de estas verdades que nos manda Dios a través de Luisa. Y la medicina, pues ese atributo de la divina misericordia que nos manda Jesús a través de este atributo divino para vuestra salud del cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Nuevamente, hasta pronto, Dios mediante. Bendiciones.